Bienvenidos sean todos ustedes. Oaxaca, México, Estados Unidos y el mundo entero, a través de Radionet.tv, se conectan en la conducción de Cornelio Merlín Cruz. Dialogando con... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro programa de Dialogando con. Y obviamente que nuestro programa, que Dialogando con, que desde hace ya algunos años, no le digo cuántos, pero ya algunos años, que lo transmitimos a través de Radionet.tv en Chicago, Illinois, y por supuesto lo distribuimos. Así es que hoy me encuentro acá en la ciudad de Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca, mi estado donde me da gusto cuando vengo. ¿Y sabe por qué me da gusto? Porque cuando vengo luego, ¿cómo me da gusto molestar a mis amigos? Y en este caso, pues usted ya la está viendo, ustedes ya la están viendo. Ya saben que siempre les digo que quienes me brindan la deferencia y su amistad, sobre todo en el aspecto femenino, siempre son muy hermosas, muy talentosas, muy profesionales. Y hoy le di guerra porque fíjese que estoy realizando este programa de Dialogando con en una fecha muy especial. Ahorita me va, porque por la deferencia de amistad que me brinda, yo le digo Silvia, ahorita la presentamos formalmente. Hoy vine a molestarla porque ella es orgullosamente, la directora general del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Silvi, tú les vas a decir tu nombre completo, tu cargo y en fin, pero en Dialogando con es precisamente que dialoguemos, que platiquemos, que veamos, ¿no? Fíjate que me desplacé de la Ciudad de México, nada más por ti, que quede muchas claro. Gracias. Nada más por ti, con tal de admirarte. Gracias. Y sobre todo de platicar contigo, Silvia, porque tú realizaste, ahora sí que como decimos en México, coloquialmente, te aventaste un eventazo que yo te lo dije en su momento y cuando fue la clausura que tuve la oportunidad de saludarte y de cubrir la clausura de se me fue el encuentro. El encuentro de bandas y escoltas, las bandas de guerra y escoltas, ¿sí? Que, caray, fue algo, yo te lo dije en ese día, te sacaste no el 100, el 200% de la organización, porque imagínate cuánto número de alumnos eran de los estados de la República que vinieron y todo lo que se logró, y sobre todo quiero que le platiques a nuestro auditorio, Silvia, lo que yo te comenté en ese día. Me dio infinito gusto ver que cuando fueron a los municipios conurbados que fueron, caray, qué imagen dejaron tan sensacional, sobre todo, si no me equivoco, también de fervor patrio. Cuéntame, platícame, chisméame todo eso. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste esos días que antes que habíamos platicado? Tú me dijiste que estabas nerviosa. Nerviosa, claro que sí. Recibir a más de 1,400, casi 1,500 jóvenes de toda la República, bueno, pues es una responsabilidad también. Y fue un evento en la que fue en equipo, mi equipo de trabajo, de veras, mi reconocimiento a mi equipo de trabajo del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Todas las áreas se vieron involucradas, los docentes, los estudiantes, se pusieron la camiseta del 31º evento nacional de escoltas y bandas de guerra. Por supuesto, también con el apoyo del Tecnológico Nacional de México, que ellos ya traen toda la experiencia. Estuvo aquí presente el profesor Ramón Jiménez López. Creo que estuvo nada más un día, ¿verdad? Estuvo desde un día antes, estuvo en una reunión, un encuentro de fúngicos con investigadores en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Y en la tarde se desplazó acá a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Tuvo un encuentro con jóvenes, con una lectura interesante, fíjate, es un tema que traemos con él, con el profesor, sobre todo el tema de la conciencia, la revolución de las conciencias, ¿no? Ahorita te platico de esa parte, cuál fue su participación en la tarde, el lunes en la tarde 23, y luego el 24, pues fue un encuentro también que tuvimos de bandas de guerra. Nuestras 10 bandas de guerra estuvieron ya se me fue aquí, en donde está la Plaza de la Soledad, la Plaza de la Danza. En la Plaza de la Danza estuvo el señor gobernador, estuvo
por supuesto, el profesor Ramón Jiménez, y hubo participación de nuestros jóvenes, de nuestros 10 jóvenes, donde hubo incineración de la bandera. Porque fue el Día de la Bandera, ¿verdad, Silvia? El Día de la Bandera, 24 de febrero, Día de la Bandera. Después, a las 11:30 de la mañana, nos trasladamos al llano, donde está el busto de Benito Juárez, de don Benito Juárez. También 10 bandas de guerra también tuvieron su participación, con una participación muy importante del profesor, donde le habla a los jóvenes, ¿no? Como la patria es primero, cómo tenemos que defender la soberanía, como el papel que jugó don Benito Juárez en la historia de México. Me da mucho gusto dirigirme el día de hoy a la comunidad del Tecnológico Nacional de México y a todas las personas que se congregan en este lugar. Un día histórico, precisamente porque es el día en que honramos a nuestra bandera. Pero también es relevante las palabras que acabamos de escuchar sobre la vida de Benito Juárez y Margarita Maza. Quiero decir que el presidente Benito Juárez, con su energía y con su sabiduría, encabezó uno de los momentos más importantes en la historia de México. De acuerdo al presidente de la República, el licenciado López Obrador, Benito Juárez encabezó la segunda gran transformación de nuestra patria. ¿Por qué decimos la segunda gran transformación? La primera gran transformación que vivió nuestro país fue la lucha por la independencia de México, donde brillaron, entre otros, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y José María Morelos y Pavón. Pero el segundo gran movimiento transformador precisamente se dio cuando, con esa gran sabiduría y templanza, el presidente Benito Juárez encabezó la lucha para separar al Estado de la Iglesia. No fue tarea fácil, porque los que no estuvieron de acuerdo, como hoy, fueron al extranjero a pedir la ayuda de fuerzas extranjeras, fuerzas militares, que trajeron a México a Maximiliano de Habsburgo. El presidente legítimo de nuestra patria era Benito Juárez, pero vinieron con la fuerza de las armas del ejército más poderoso de ese tiempo, que era el ejército francés, a imponer por 5 años a un emperador extranjero, Maximiliano de Habsburgo. Aquellos traidores como Mejía y Miramón, repito, tuvieron que recurrir a fuerzas extranjeras cuando en nuestro pueblo no encontraron eco a sus palabras ni a sus acciones. ¿Cómo no recordar la gesta heroica que realizó el ejército mexicano precisamente en la batalla de Puebla, cuando el ejército mexicano, unido a los grupos indígenas, particularmente a los acapuastlas, ese 5 de mayo lograron derrotar al principal ejército del planeta, el ejército francés? Después de esa batalla, un gran general, el general Ignacio Zaragoza, envió un telegrama al presidente Benito Juárez con unas palabras sencillas pero muy emotivas que calan en el corazón y en la mente de los buenos mexicanos. Simplemente el telegrama decía: las armas mexicanas se han cubierto de gloria, porque el ejército mexicano y los grupos acapuastlas lograron derrotar en tierra mexicana al principal ejército en ese momento de todo el planeta. Esta gran segunda transformación que encabezó Benito Juárez tiene 2 elementos sustantivos. Primero, dar a México una nueva dimensión al separar el Estado de la Iglesia, y segundo, derrotar a este ejército invasor. Pero después del 5 de mayo, todavía las tropas extranjeras impusieron a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Fíjense qué tragedia, emperador, no presidente. No obstante,
aunque los europeos y las fuerzas reaccionarias en México pensaban que la República Mexicana nunca se iba a reponer y que gobernaría por los siglos de los siglos una nueva monarquía extranjera en nuestra patria, pasaron 5 años de lucha incansable, donde el presidente Benito Juárez, a pesar de haber recibido una invitación por parte de Maximiliano de Habsburgo para que se integrara en su gobierno, lo cual fue rechazado evidentemente por Benito Juárez, porque el presidente legítimo de nuestra patria no podría rendirse ni integrarse como servidor de un emperador ajeno a nuestro país. Después de estos 5 años, finalmente la resistencia, la perseverancia, la indomable conciencia de patriotismo permitieron que nuevamente nuestro pueblo echara de esta nueva patria a las fuerzas extranjeras. Y precisamente en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, fueron fusilados tanto Maximiliano de Habsburgo como los traidores de nuestra patria que fueron a pedir ayuda extranjera, entre ellos Miramón y Mejía. Y así se abrió una nueva etapa en la historia de México, se restauró la República y su presidente legítimo siguió adelante conduciendo a nuestro país por la senda de la soberanía y la independencia nacional. En esos años difíciles, el presidente Benito Juárez no cobró su salario durante varios meses, porque era servir a la patria, no servirse de la patria, como más los mexicanos lo hicieron antes y después de esta gesta histórica. Por eso, aquí en el estado de Oaxaca, conmemoramos a un gran personaje que fue el que encabezó la segunda gran transformación de nuestra patria. Y también para nosotros es extraordinario porque hoy, como ayer, la República Mexicana se fortalece. Como ha dicho la presidenta de México, teniendo en cuenta el espíritu y el pensamiento de Benito Juárez, México no es colonia de nadie, México no es protectorado de nadie, México ya no es tierra de saqueo de nadie, México es un país libre, independiente y soberano. Y con estos jóvenes, las escoltas y las bandas de guerra que pertenecen al Tecnológico Nacional de México, sabremos que tendremos patria para siempre. ¡Viva México! ¡Viva Benito Juárez! Todos somos TecNM. Muchas gracias. Y bueno, pues eso fue alrededor de las 12, 1 de la tarde. Terminó esa parte y nos trasladamos a las instalaciones con una serie de actividades que tuvo el profesor aquí en el instituto. Se reunió con los directores de los tecnológicos de Oaxaca, con todos los directores. Y en la tarde pues tuvimos la ceremonia magna, ¿no? Que fue el desfile aquí en el Estadio Alebrijes. Y bueno, pues una ceremonia muy vista, muy espectacular, donde las 41 bandas, escoltas y bandas de guerra hicieron sus evoluciones, hicieron su ensamble que ellos habían estado ensayando 2 días antes. Y al siguiente día, de lo que me comentabas ahorita, se dispersaron las bandas de guerra a municipios, a diferentes municipios, entre ellos el municipio de aquí de Ciudad de Juárez. Silvi, ¿fueron las puras bandas o también fueron las escoltas? No, van en conjunto, las escoltas y bandas de guerra. Escoltas y bandas de guerra. Ahora entiendo la emoción de los niños y jóvenes. Sí, además quiero aprovechar el espacio para agradecer a los presidentes de los municipios. Estuvieron en Mitla, en Jojocotlán, estuvieron en San Jacinto Amilpa, en Atzompa, estuvieron aquí en este municipio también en algunas escuelas, y a ver si no se me daba una, estuvieron en San Sebastián Tutla, y bueno, pues todo una atención completa para estos jóvenes, porque estuvieron todo el día en ese municipio. En la mañana visitaron primarias o secundarias según se distribuyeron. Sí, claro. Y en la tarde se quedaron a comer ahí, y en la tarde hicieron un desfile en el poblado, esas bandas de guerra. Sí. Entonces, bueno, pues déjame decirte que el impacto es muy significativo porque estás con niños. Bueno, pedían autógrafos los niños,
habían bandas que quisieron tocar con las bandas de las escuelas de primaria, que querían tocar con las bandas de los jóvenes. Y bueno, pues eso demuestra que ayuda a crear estas ganas de continuar estudiando, ¿no? Y que los niños digan, yo quiero ser como este joven que estudia educación Fíjate superior. que eso fue lo que vi en los videos que incluso que estuvieron transmitiendo a través de la página del Instituto Nacional de México. Tecnológico Nacional. Nombre sensacional. Es más, hasta yo me emocioné, pues, porque estaba yo viendo de que le pedían autógrafos, los abrazaban, les querían tocar en sus tambores de los jóvenes, en fin. Y por eso te decía yo, eso fue algo único, ¿eh? Es algo de que te digo, mira, a lo mejor no me equivoco, pero en estos 51 años que llevo en este asunto, no lo había yo vivido, ¿eh? No, o sea, vivido en el aspecto de comunicador, de difundir, de ver un evento de ese tipo, ¿no? Y eso hace, o a lo menos yo así lo sentí, de que muchos de los niños sintieron en el que, pues, ¿cómo te diré? Como que es padrísimo seguirle y echarle más ganas, ¿no? Y les quedó eso de que, pues, no nada más termino acá, cuando esté yo más en estudios más superiores voy a tener una banda, ¿no? Claro, fíjate que eso me lleva a una reflexión, que el ejemplo es muy importante, ¿no? Ándale. El ejemplo, que ellos vean, lo que vean que estamos haciendo, qué estamos haciendo nosotros. A veces decimos, bueno, ¿para qué le mostramos a un niño lo que estamos haciendo en educación superior? Vamos a educación media superior, pero el impacto es en esa edad. Sí. En esa edad, cuando se está formando, cuando empieza a tener un héroe, cuando empieza a visualizar cuáles son sus sueños. Y bueno, pues esta fue una oportunidad. Te soy honesta, tampoco yo dimensioné en un primer momento, en esa charla que tuvimos en días pasados, el impacto de esto. Es más, nos quedamos a nivel de que, bueno, van a ir a las escuelas, pero fue un impacto muy bonito. Me tocó ver municipios, todos los municipios, recibiendo a los docentes, nuestros docentes que trabajan acá con jóvenes, allá estando con niños, llevando a estas bandas allá, ¿no? Porque ninguno de ellos conocía el camino, sino que tenían guías que los llevaban allá, ¿no? Y además que conocían esa historia. Por ejemplo, Mitla los llevó a las ruinas, los llevó en esas 2 horas libres que estuvieron antes del desfile. Entonces fue un encuentro interesante que estamos haciendo en el Tecnológico Nacional de México. ¿Tú te imaginabas o te imaginaste en un momento dado que todo esto iba a suceder o lo habías sentido como así, vamos a decir, a lo mejor no la palabra, pero o sea, como muy técnico, ¿no? Esto es así, o sea, conforme la logística. Exacto, como estaba la logística, ¿no? Esto es así, esto es así, esto es así. Y cuando empecé a ver toda esta reacción, ¿qué sentías, Silvia? ¿Cómo lo veías? Pues mira, mucha emoción y esperanza, ¿no? Esperanza de que más jóvenes estudien educación superior. Me siento motivada para continuar con esta labor que traemos con el profesor Ramón Jiménez López. Voy a hacer un paréntesis aquí. Fíjate la importancia del ejemplo. Como sabes, también me dedico a escribir. Sí. Y escribí un libro que ahorita estamos editando, lo tengo publicado en una página, pero ahorita lo quiero editar ya. Se llama La Ventana de los Sueños. Y te voy a platicar así rápidamente. Era un niño que su mamá lo dejaba en su recámara, en su cuarto, en su departamento, porque lo cuenta el joven, lo cuenta el joven ya de 17, 18 años, estaba estudiando a nivel medio superior. Y entonces dice que su mamá lo dejaba porque se tenía que ir a trabajar. Entonces todos los días regresaban los papás y él desde su ventana veía a un vecino que desbarataba carros, dice él. Es la voz del niño, ¿no? Desbarataba carros, dice. Y yo, como tenía mis carritos en mi casa, pues yo también desbarataba los carros. Pero un día le pregunto a mi mamá, oye, mamá, el vecino diario desbarata carros. Y le dijo, sí, es un mecánico. Y entonces él dijo, yo quiero ser mecánico. Y se quedó con esa idea. Entonces sus papás lo pasó a la primaria, la secundaria, y estaba estudiando este joven, en un CEBETIS, electromecánica. Dice, pero ahora que estudio electromecánica, dice, quiero la especialidad de electromecánica a nivel medio superior, quiero ser, dice, electromecánico, dice. Quiero irme al Politécnico, dice. Entonces, mi reflexión es, ¿sabrá ese vecino lo que sembró en ese niño? ¿Sabremos nosotros los adultos lo que estamos sembrando en los niños? El ejemplo que somos para los niños. Entonces, todo esto tenemos que platicar con los niños, ¿no? Y con los jóvenes. Sigo insistiendo en que tenemos que hacer que lleguen a educación superior, pero no nada más que llegue,
Ahorita el reto es que se queden, que pasen el primer Exacto. semestre, segundo semestre, tercer semestre, que terminen educación superior, porque ahí es donde realmente se transforma la vida, ¿no? Exacto. Bueno, siguiendo con el tema de bandas de guerra, Ajá. pues al siguiente día, el 20, te estoy hablando ya del 26, hubo un desfile en las avenidas de Oaxaca. Bueno, pues también fue un desfile espectacular, ¿no? Ahí mucha gente decía, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? A pesar de la difusión del gobierno del estado, que también quiero agradecer, por supuesto, al gobierno del estado por todo el apoyo, al gobierno municipal, hubo todo el apoyo en este tiempo del despliegue de seguridad para los jóvenes. Decían de qué se trataba este evento, no lo habían visto, no lo habíamos vivido. Sí. En el pleno corazón de la ciudad de Oaxaca, en ese lugar maravilloso que es la Alameda de León, pues ahí hicimos el cierre espectalectar. Yo, perdón por interrumpirte, Silvia, fíjate que yo cuando vi, lo seguí desde el llano, y luego llegué ahí al Zócalo, a la Alameda, y luego en la Alameda, en la explanada, y yo pensé que no se iba a dar abasto la Alameda, fíjate. Sí. Yo pensé que no iba a haber espacio, vamos, ¿no? Porque veía yo que llegaban, sí, y decía yo, o sea, se estaba llenando todo, ¿no? Pero se veía, fíjate que es una imagen espectacular, ¿no? Me tomé el atrevimiento de subirme al negocio de mi querido gran amigo Salvador, allá de Chocolate Mayordomo, en la terraza, y desde ahí tomé algunas gráficas. No, hombre, se veía sensacional. Después vi las imágenes del dron. Ajá, del dron, es espectacular. No, hombre. Por eso es que decía yo, bueno, estaba yo, y te voy a confesar algo, estaba yo ahí grabando y todo, y te veía yo, y decía yo, ¿qué sentirá Silvia? ¿Qué estará sintiendo Silvia en este momento? Verte ahí parada y que tú tenías al frente todo ese espectáculo. ¿Qué es lo que sentías, Silvia? Ay, pues una emoción muy bonita, el hecho de poder, primero la responsabilidad, ¿no? Que estamos cerrando este evento, es un encargo del profesor Ramón Jiménez, cerrando este espacio, como todo, cuando recibes en tu casa a alguien, ¿no? Quieres lo mejor, que se lleve lo mejor de Oaxaca, la emoción de poder cerrar este evento y cumplir con el compromiso establecido, ¿no? La emoción de tener a mi equipo de trabajo ahí. Entonces, y ver a los estudiantes, pero también me quedó algo así como que ya te vas y no quisiera que se fuera, la nostalgia, ¿no? He estado aquí con ustedes estos días. Fíjate que el Tecnológico Nacional de México tenemos esa característica, ¿no? En educación superior nos tendemos la mano, pues estamos unidos por este tema, ¿no? De la educación superior. ¿Te imaginas? Tenemos más de 600,000 estudiantes en toda la República. Somos las más grandes en Latinoamérica. Creo que somos el más grande en América, ¿no? Entonces el profesor Ramón siempre lo menciona y dice, somos grandes los del TECNM, ¿no? Pero fíjate que también de lo que me di cuenta es la fraternidad que existe. Muchos tenemos la idea, y lo digo así en estos términos, digo, también a lo mejor me equivoco, pero muchos pensamos de que cuando ya llegas a una institución superior, pues bueno, ya eres joven, ya pasaste la adolescencia y ya ves la vida de otra manera, y a veces como que te vuelves, ¿cómo te diré? Como solo, vamos a decir, o sea, es tu rollo, ¿no? Tú andas en lo tuyo, a veces no haces muchos amigos o X, y como que te olvidas de eso, de esa unión, vamos a decir, en otro aspecto. Pero de lo que yo vi, no, hombre, nada más, y eso que nada más lo percibí ahí en la Alameda. O sea, yo veía como entre ellos que querían aguas y querían esto, y no porque fueran de su propio grupo, sino porque era, por ejemplo, yo vi que estaban en un estado, no me acuerdo qué estado era, y luego fue a ofrecerle agua a su compañera. Entonces, no, pues bueno, es una confraternidad ahí. Imagínate cuántos estados de la República y entre ellos conviviendo, ¿no? Sí, sí. ¿Haces amistad? Sí, claro. Aquí hubo esa posibilidad, ¿no? El día domingo, me voy la fecha del día 23, ajá, recibimos a los estudiantes. A partir de las 4 de la mañana los estudiantes ya estaban acá afuera, porque la mayoría, todos casi se desplazaron en sus autobuses. Uh-huh. Entonces había que recibirlos a las 8 de la mañana, había que inscribirlos, pero tuvimos que empezar a inscribirlos a partir de las 7:30. Entonces los recibimos como los recibimos en Oaxaca, ¿no? Con tamales, atole, chocolate, champurrado, entonces, y con música.
además, con música. Entonces, de ahí estuvimos casi hasta las 12 del día, que se retiran ellos a ensayar para su ensamble de la inauguración. Entonces, ahí hay un primer encuentro, un primer acercamiento, ¿no? Y al final todos somos TECNM, o sea, pertenecemos al Tecnológico Nacional de México, ¿no? Entonces, ahí los recibimos. Y bueno, pues toda esta experiencia nos motiva a todos, crea una sinergia en el equipo de trabajo para continuar y trabajar pues en pro de los jóvenes. Mira, Oaxaca nos ha costado mucho trabajo. Oaxaca es un estado que muy diverso, las 8 regiones nos identifican, ¿no? Y debería ser para unirnos, debería ser para trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser la ruta, pues. No hay otro camino, ¿no? Fíjate que y yo siento que esto dejó una muy buena experiencia, no solamente en cuestión educativa, sino en muchos aspectos más. Y sobre todo te digo, y vuelvo a recalcar, y estaré recalcando las veces que sean necesarias, qué bueno que dentro de la logística contemplaron el visitar municipios, ¿no? Si esto se hiciera consuetudinariamente, haz de cuenta de que no porque tiene que ser un evento a nivel nacional, sino haz de cuenta, se me viene la idea que tu tecnológico creara de repente un evento similar interno y que fuera ya no nada más a los municipios conurbados, sino que de repente se desplace, no sé, a la Cuenca o a la Mixteca, recorriera, porque hace falta. Es un motivo inspirador para la niñez y la adolescencia el ver que jóvenes, sí, también siguen mostrando su fervor patrio y su, ¿no? Sería sensacional, pero bueno, hay yo con mis locas ideas, ¿no? Y sí, pero además cada año se celebra en diferentes partes, en diferentes sedes. El año pasado fue en Ciudad Guzmán. Entonces también se van a las escuelas, a las zonas, sus municipios. No, nada más que Oaxaca no lo había vivido. Hemos vivido el de arte y cultura aquí en el TEC de Oaxaca, ¿no? Y bueno, y eso está presente. Inclusive estuvo presente en la misma ceremonia de inauguración, porque al final metimos una microguelaguetza, le llamo, para que los que vienen de fuera vieran lo que es la esencia nuestra, ¿no? Una parte de nuestra esencia. Sí se vive, pero en Oaxaca no se ve vivido. Entonces, sobre todo en la capital, ¿no? Mostrar en la capital, además del turismo, como decía nuestra amiga cónsul honoraria, decía, bueno, el turismo viene porque sabemos que hay canteras, sabemos que ahí están las ruinas, sabemos que tenemos historia, sabemos que, y porque es un lugar tranquilo, el clima, la comida, etcétera. Pero ahora, en las escoltas y bandas de guerra, yo invito, dice, ¿no? Ella, invito al turista que venga. Entonces, en Oaxaca no se ve vivido. Hemos vivido todo lo demás, las calendas, lo que tú quieras, ¿no? Pero fiesta cívica, le llamo, esta no la habíamos vivido. Mira, la verdad, me encantó el homenaje a don Benito Juárez. Un homenaje con 10 bandas de guerra, con las palabras, se preparó un pequeño mensaje por parte de un compañero acá, Adán, que yo le agradezco mucho, pero lo enfocó a la pareja, a don Benito Juárez y a Margarita, ¿no? A doña Margarita. Entonces, un poco de esa parte que no se conoce de la historia, como todo líder, ¿no? Claro. No conoces con quién vive ni lo que vive adentro. Entonces, ahí rescató esa historia. Y por supuesto, te voy a mandar la grabación del mensaje que da el profesor Ramón, donde nos habla, ¿no? No solamente a los oaxaqueños, pues, sino a los mexicanos, ¿no? Que es tiempo de hacer historia, que es tiempo de darnos la mano, que es tiempo de tendernos la mano, que es tiempo de construir, ¿no? Que es tiempo de caminar en ese sentido. Y bueno, pues yo estoy convencida de que así tiene que ser. No hay otra ruta. Definitivamente sensacional. Silvia, platicar contigo es maravilloso. Olvídate, yo estoy feliz y contento. Me pasaría yo más horas contigo, pero tú tienes que seguir trabajando y tus responsabilidades. Cerremos esta charla, porque voy a seguir viniendo a molestarla. Sí, por favor, aquí vienes tu casa. Y entonces, además hay muchas cosas que hacer. No, cerremos con que yo, ahí voy con el chisme, Yo sé que fuiste a Guadalajara a ver lo de tu libro. No tanto, ¿fue Guadalajara? No, en la Ciudad de México. En la Ciudad, perdón, en la Ciudad de México. Y yo no sé por qué se me vino Guadalajara. Bueno, a lo mejor algún día iremos tú y yo a Guadalajara. Sí.
no fue precisamente la presentación de tu libro, ¿no? Sino que fue... No, el Tecnológico Nacional de México tuvo un stand donde se presentaron libros, por supuesto, de investigación. Se presentó uno que tiene que ver con inteligencia artificial, que se hizo en el Tecnológico Nacional de México por un investigador. También un compendio de algunos estudios que se han hecho, pero también se presentaron otros libros de otros escritores que somos el Tecnológico Nacional de México. Y ahí tuve la oportunidad de que hicieran el favor de presentar mi libro. Así en micro resumen, dile a nuestro auditorio de qué se trata tu libro, Silvia, y cuándo lo escribiste. Bueno, no tiene nada que ver, ya tiene muchos años que lo escribí, nada más que pues no he hecho tanta difusión. Se llama Cuentos del Alma, se llama. Son personajes que escribo y que describen comunidades, que describen historias. La mayoría de los personajes que ahí tengo son niños o niñas, ¿no? Que viven historias que no son comprensibles en ese momento y que cuestionan un poquito lo que está sucediendo, que como niño no entiendes lo que está pasando, ¿no? O describen una realidad que no es vista. Mucho tiempo yo he vivido en la Ciudad de México, en el Estado de México. Sí, claro. Y entonces dices, pues este es un mundo distinto. Los que viven los que han vivido toda la vida en la Ciudad de México no conocen esas comunidades, no conocen las travesías que tienes que pasar para llegar a la escuela. Entonces, es un poquito ese vean que también existe, ¿no? Le llamé Cuentos del Alma, algún día platicaremos más a detalle sobre eso cuando me des la oportunidad, porque también se creía todavía en el siglo XV que las mujeres veníamos de otro planeta, pero que además no teníamos alma. Y entonces, para que empezamos a cobrar la historia, bueno, pues a tener derecho así se manifiesta, se manifiesta todavía. Entonces dije, pues es como un homenaje, ¿no?, a la mujer. Cuentos del Alma. Entonces, ahorita voy a sacar mi segundo libro, que se llama Voces y Sueños, y ahí es más el diálogo con los jóvenes, educación media superior. Y bueno, pues espero que ahí podamos seguir platicando. Y tenemos retos en el Tecnológico Nacional de México. Mira, acabamos de tener un encuentro en el Tecnológico de Zacatepec para el tema de alfabetización. Traemos en TECNM Alfabetízate. Entonces nos está costando mucho trabajo crear esa conciencia en los jóvenes de la deuda histórica que tenemos y los que ya egresamos también. Entonces ayer precisamente se firmó un convenio entre la SEP y la NUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con presencia del Tecnológico Nacional de México, porque somos el más grande, te digo, en educación superior. Y la tarea que tenemos, no obligados, es una tarea natural que debemos de tener los que ya terminamos una carrera, los que ya pasamos por la universidad, poder ayudar a los que no saben leer y escribir, primero. Entonces, tenemos que ayudar a levantar esa bandera blanca, ¿no? Sobre todo en los estados. Yo no sabía, fíjate que Guanajuato es uno de los estados con más altos índices de analfabetismo. Pensaba que por ser unas zonas del centro del país y, que digo, tiene un ecosistema más rico, no, está también en el grupo nuestro en el que nos toca. Pues yo pensaba que nuestro estado era el que andaba todavía y seguía en ese camino. Bueno, sí, nuestro estado está, o sea, ahí va, ¿no? Ahí vamos. Entonces, tenemos que unir esfuerzos y ese es el reto ahorita, trabajar con nuestros jóvenes para que nos ayuden a alfabetizar, aprender a leer y escribir. Aquí hemos liberado algunos certificados para primaria y secundaria, pero ahorita el reto es más grande. Tenemos que sumarnos a este proyecto, ¿no? Definitivamente. Silvia, te agradezco infinitamente el tiempo que me has brindado, te lo agradezco de todo corazón. Yo sé que estás en actividades, pero full, ¿no? Además que, pues bueno, haces el esfuerzo porque a pesar de que yo por ahí me enteré de que estabas medio malita, y aún así estás, como decimos en México, enferma loca. Sí, aquí estamos, ¿no? hay que estar. Ya me sale la voz hoy. No tienes permiso de enfermarte. Ya tengo mejor voz. ¿No? Silvia, te lo agradezco mucho. No, muchas gracias a ti por visitarme. Y ya te estaré dando guerra. No, claro que sí. Después. Cada que estés aquí en Oaxaca, sobre todo para que platiquemos de tus libros. Sí, ¿te parece bien? Hagamos ahí un... Pero cuando platiquemos de tus libros, ¿qué te parece si lo hago públicamente? Te invito a desayunar o tomarnos un cafecito y platicamos de tus libros. Me parece excelente. ¿Te parece correcto? Me parece correcto. Bueno, pues este es Dialogando con. Y hoy he tenido el honor, el orgullo, la alegría y el placer de platicar con la directora del Instituto Tecnológico de Oaxaca, con Silvia, en la cual, Silvia,
en los anteriores prácticas que hemos tenido y videos, me he quedado pensando si te pongo ingeniera o maestra o profesora o nada más te digo Silvia. ¿Cómo te pongo? Silvia. Silvia. Digo, para la calidez, ¿no? Silvia. Ahí está. Perfecto. Les agradezco el favor de su atención y como su servidor lo dice, hoy gracias a la tecnología, Dialogando con se ve y se escucha en todo el mundo. Obviamente, aparte de nuestro espacio que tenemos especial desde hace ya algunos años, aquí en radionet.tv en Chicago, Illinois. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Los esperamos aquí el próximo miércoles en Dialogando con. El programa es de Cornelio, nada más que yo estoy aquí de metiche, pero yo encantado de poder estar haciendo estas conexiones. Cornelio, muchas gracias. Nos esperamos aquí, los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, Dialogando con Cornelio Cruz desde Oaxaca, desde Oaxaca, México, para todo el mundo. Así que ahora sí, nos vamos y nos retiramos. Gracias, Cornelio. Hasta luego. Buenas tardes para todos ustedes. Oaxaca, México, Estados Unidos y el mundo entero a través de radionet.tv. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de medios de comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. En cuestión de minutos, sin parar, hasta historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con ser extendido, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias, mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.